la historia y sus fuentes. Vamos a hablar de el origen y las funciones del conocimiento histórico. La historia es una disciplina, una arte muy antigua. Probablemente desde la invención del lenguaje, así como eh, los seres humanos hicieron poesía, también empezaron a hablar y contar acerca de sí mismos, de sus orígenes y de quiénes eran ellos. Y esta musa Clio, musa de la historia y la poesía, nos recuerda que la historia siempre estuvo más cerca de las artes que de la ciencia, porque contar es un arte, ¿no? Es un arte el hablar, el expresarse, el ser efusivo, el estructurar la narración y el llegar a una audiencia. En ese sentido, pues la historia es un arte y siempre estuvo cercana más a la poesía que a la ciencia. Es hasta el siglo XIX y con los marxistas, los positivistas y después en el siglo XX cuando empieza a hablarse de una historia como ciencia social. Entonces, esta narración de la historia, pues está presente en prácticamente todos los grupos humanos, eh, tengan o no tengan escritura. Y la mayoría de pueblos humanos no tuvo escritura, sino que hasta que en el siglo XIX y XX se impusieron los sistemas de escritura europeas al resto del mundo, ¿no? Obviamente había grupos en China, en la India, en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, que sí tenían escritura y sí dejaban estas narraciones por escritos, pero la mayor parte de los pueblos siempre fue una historia oral que se transmitía de generación en generación y que requería muchas veces una persona especializada en narrar, en memorizar, en transmitir. Y repito, lo que es común a la historia oral en general es que narra los orígenes de un pueblo, sus lazos comunes y qué los hace diferentes de otros pueblos. Esta es una fotografía de 1911 en el cercano Oriente, donde vemos una persona narrando la historia. Y bueno, hasta el día de hoy la narración de la historia no es algo completamente perdido y todos en más o menor grado, pues recurrimos mucho a esta oralidad. Pero bueno, obviamente el libro de texto que se enseña en las escuelas, la historia oficialista, pues va sustituyendo a esta historia más espontánea, esta historia eh, tradicional y la idea de una historia como una ciencia que explique va también sustituyendo a esta historia como un arte, eh, como una narración, que bueno, también tiene su que ver con la explicación, quiénes somos nosotros, por qué estamos juntos, qué nos une, etcétera. Así pues podemos recordar la Ilíada y la Odisea, pues son narraciones que generación tras generación tras generación se fueron eh, transmitiendo y a lo mejor fueron aumentando, ¿no? No sabemos si hubo realmente un Homero, pero sí sabemos que había bardos, que había poetas que iban hablando o cantando estas narraciones y bueno, se iban difundiendo y entonces cuando muchos cientos de años después se pone por escrito, pues encontramos una versión por acá, otra versión ligeramente diferente por allá, otra versión allá. Y lo mismo con la Biblia, ¿no? Los diferentes libros de la Biblia.
encontramos versiones diferentes, porque son tradiciones que fueron orales durante cientos y cientos y cientos de años y en cierto momento se ponen por escrito. Y no es sorprendente, ¿no?, que muchos de los libros de la Biblia tengan parecido con las tabletas que se descubrieron en el siglo XX de los asirios y de los babilonios y de los... entonces eso nos habla de una tradición oral que en algún momento en Mesopotamia se puso por escrito de una manera y entre los hebreos se puso por escrito de otra manera, pero finalmente vienen de una tradición común y mucho más antigua que la escritura. Ahora, para estos especialistas, pues que necesitan memorizar y transmitir, pues lo que es el verso, la rima y muchas veces la música, pues son maneras que ayudan a la memoria. Heródoto en el mundo occidental se considera el padre de la historia. Obviamente Heródoto es muy posterior a Homero, a la Ilíada, a la Odisea. ¿Y en qué sentido es el padre de la historia? Pues en el sentido moderno de la historia como algo que quiere diferenciar el mito, la tradición, la leyenda y la realidad, pues Heródoto es el primero. Y Heródoto pues va y se entrevista con personas mayores que fueron testigos, si es que habla de un pasado reciente o que les contaron, si habla de un pasado un poco más remoto. Viaja por el mundo griego, llega a Egipto, eh, habla con pues, los eruditos de Egipto y escribe sus historias. En el eh, contexto, historia quiere decir inquisición, indagación, lo que él fue preguntando y lo que él fue obteniendo como respuesta, eso es historia. Y se refiere pues generalmente al pasado humano. Ya después aplicado a historia natural, la historia del universo, etcétera. Bueno, ya es muy, muy, muy posterior que esto se aplique a algo que no es el pasado humano. Pero en este origen, historia no es el pasado en sí mismo, sino la indagación que hacemos acerca de este pasado. Entonces aquí vemos que historia tiene dos sentidos que muchas veces no es tan fácil diferenciarlos. Uno es la historia como indagación de qué sucedió y la historia como el pasado mismo. Eh, entonces, por ejemplo, en los ejemplos que están aquí escritos, dice, bueno, yo estudio historia, ¿qué quiere decir? Puede querer decir, pues, estoy en la preparatoria, estoy en una clase que se llama historia y estamos leyendo algunos textos que prepararon historiadores. Podría querer decir, yo soy historiador y yo voy a los archivos, estudio y estudio el pasado. La historia demostrará que la revolución está en lo correcto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues sobre todo en el siglo XIX, que el juicio de la historia y del historiador eran lo máximo, pues quiere decir que los historiadores van a incluir en sus libros de historia este acontecimiento y van a decir que es importante, etcétera, ¿no? También puede querer decir, las consecuencias que esto tenga nos van a demostrar que fue algo importante. México es un país rico en historia, pues se refiere al pasado mismo, ¿no? No se refiere a que tengamos muchas bibliotecas con muchos libros que hablen de la historia de México, ¿no? Entonces, bueno, historia tiene este doble significado y tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos del pasado mismo y cuando hablamos de el estudio o la rememoración de este pasado. La historia, entonces, como rememoración del pasado, ya no refiriéndose al pasado mismo, o como estudio del pasado, pues
tiene diferentes formas. Y también es muy importante entender esta diferencia, ¿no? La mayor parte, y bueno, aquí lo puse como la mitad, no tenemos estudios para decir, bueno, la mitad de todo lo que se ha producido en la historia, pero lo que quiero decir es, la gran mayoría de pueblos, ya sea por tradición oral o escrita, entendieron la historia como la tradición de su propio grupo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos hace diferentes de otros seres humanos? La historia ha sido también algo, una narración de hechos que nos va a justificar una posición política y a legitimar un régimen. Entre los aztecas es un ejemplo, ¿no? Que se da, ¿no? Cuando el Tlatoani llega y manda quemar todos los registros históricos anteriores para decir, pues la historia empieza conmigo, yo soy el mero mero y lo demás pues no tiene importancia. O al revés, ¿no? Los romanos, los latinos, que se quieren vincular a la historia griega y inventan que vienen de Eneas, que había estado en la guerra de Troya y que es el fundador de Roma, o uno de los fundadores de Roma. Entonces, la historia como justificación de una posición política, y lo vemos mucho en las mañaneras, ¿no? El uso de la historia y cómo Benito Juárez es el que nos rige nuestros valores y cómo los conservadores eh, son corruptos y todo, es una justificación a partir de la historia. El problema es que como los latinos, ¿no? Pues, no sabemos que haya existido un Eneas, pero suena bonito. Suena bonito venir de esta guerra de Troya y eso me da una legitimidad. Entonces, o como este Tlatoani azteca que manda a quemar los antiguos eh, textos de historia para hacer una nueva. Cuando Hugo Chávez llega al poder y pues la República Bolivariana de Venezuela y manda a rehacer los libros de historia. O Stalin, ¿no? Que borra a Trotsky de, este, de los textos y de las fotografías y de las pinturas. Entonces, esta historia como una justificación sigue siendo importantísima y a diario vemos el uso de esto. Pero paradójicamente, ¿no? Si la historia en Heródoto surge para diferenciar la realidad del mito, la historia como justificación regresa a mezclar el mito con la realidad o a inventar nuevas realidades. Eh, la historia también se emplea como un ejemplo de vida, vidas paralelas, por ejemplo, pues sabemos es de estos grandes hombres y podemos tomar ejemplos. Cuando nos dicen que Benito Juárez era el pastorcito que cuidaba las ovejas y que va y salva una oveja y que fue valiente, valeroso, etcétera, pues no nos están enseñando tanto historia como si nos están enseñando ciertos valores que nosotros debemos tener. La historia como cultura general es también muy difundida, ¿no? ¿Para qué estudiamos historia? Para demostrar que somos personas cultas. Si esto se refiere a puros nombres y fechas y esto no nos explica nada de nada más que tenemos una acumulación de fechas y de nombres. Y finalmente, un pequeño porcentaje del quehacer histórico tiene que ver con los historiadores, que ya sea que consideren la historia como una ciencia social o que la consideren como algo diferente a las ciencias, pero que sí tiene una labor de explicar por qué estamos aquí